Fátima, ahí manifiesta el Inmaculado Corazón de María, al fruto del vientre de María en Guadalupe. Creo, yo no estuve en la charla, estaba confesando, pero sé que Monseñor Eduardo Chávez continuamente, porque lo he escuchado en las charlas grabadas que tiene en YouTube, que él habla de que la Virgen en Guadalupe no es ella la principal, sino que ella muestra el fruto de su vientre, que es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí añadimos, Jesucristo, pero como el Señor de la misericordia. Estamos viviendo también los momentos de aquella gran revelación que ha marcado la historia de la humanidad. Imagínate, tanto que San Juan Pablo II fue uno de los grandes promotores de esta devoción, la de Jesús de la misericordia. Por lo tanto, no es baladí esta revelación. Entonces, si se dan cuenta, en Guadalupe, hace casi 500 años, nos estaba mostrando el fruto de su vientre, que era Jesús, y hace 105 años se ha puesto en el Evangelio, mas sin embargo no paramos de hablar de ella. Pero fíjense la diferencia, ha llegado el momento en que tú puedas conocer aquello que decía el Evangelio. Ella guardaba todo eso en su corazón, ahora lo debemos de conocer. Y eso es lo que quiere mostrar a la humanidad. Bueno, pues vamos a ir, el corazón del hombre, porque me parece Sermón 215, llena de fe y habiendo concebido a Cristo antes de su espíritu, que en su seno dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pues toda la conferencia está basada en esto. Primero concibió en su inmaculado corazón, que es lo que nos está revelando ahora desde Fátima, para que nosotros encontráramos el fruto de su vientre en Guadalupe. Y eso es lo que me gustaría lanzar, yo no sé si han escuchado algo así, para este congreso, que podemos acrecentar, interiorizar y crecer mucho en esta unión de estas dos devociones. Siguiente, tenemos una foto de San Agustín, siguiente. Y ella prometió el 13 de julio de 1917, al final mi inmaculado corazón triunfará. Recuerden, le dijo a los pastorcitos, Dios quiere establecer en el mundo la devoción al inmaculado corazón. Yo un día estaba leyendo, es una exhortación apostólica de San Pablo VI de 1967, cuando él fue a Fátima, entregó una exhortación apostólica que se llama Signum Magnum. Y bueno, yo no la conocía y me puse a leerla, se la recomiendo, es preciosa, es un regalo que le hizo a la Virgen en Fátima. Y al final dijo una cosa preciosa: estamos en la era de María. Y a mí lo primero que me vino, fíjate cómo el demonio ya saben que es el que remeda a Dios. No estamos ahora, según el mundo, en la era de la nueva era. En cambio, la Iglesia Católica nos marcó el rumbo en 1967, el Papa San Pablo VI nos dice, estamos viviendo la era de María. Dios así lo quiere. El que tú hables mucho de María no va en detrimento de nuestro Señor Jesucristo, porque María jamás será un fin, siempre será un medio, un facilitador para llevarte al corazón de su Hijo. Pues llega el momento en que nosotros luchemos, colaboremos por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, que no es otra cosa que Dios triunfando en el corazón del hombre. ¿Te das cuenta que la Virgen no vino a traer nada nuevo? Viene a confirmar lo que hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo ha revelado. Siguiente. Bueno, es una foto del santuario. Me gusta poner fotos. Rápidamente, no me puedo extender porque ya vi que vamos muy retrasados. Son 5 puntos. Siguiente, perdón. Son 5 puntos que quiero compartir con ustedes. Guadalupe y Fátima, solamente, yo he encontrado más relaciones, pero voy a nombrar rápidamente 7. Segundo punto, Dios se preparó un pueblo con un signo, ahora lo vamos a ver cuál es, y María se está preparando, o se preparó un pueblo con un signo, y lo dejó en México, y lo tenemos ahí, ahora vamos a hablar de él. Cuarto, los apóstoles de los últimos tiempos.
Esto es espiritualidad montfortiana, San Luis María Griñón de Montfort. Y por último, la conclusión. Siguiente. Entonces, una pequeña introducción, no lo voy a explicar, en otras ocasiones me gusta explicar mucho esto. Lo saqué, fíjense, la idea, lo voy a decir así rapidito, lo saqué de un protestante porque me llamó la atención. Decía él, ¿cuáles son los peligros del siglo XX? Ahora seríamos del siglo XXI. Y me llamó la atención y me puse a leerlos. Y él mencionaba 3 o 4 nada más. Y me llamaron la atención y dije, ¿cuáles son, desde la fe, los peligros del siglo XXI? Bueno, un mundo sin Dios llevará a la destrucción. Un cristianismo sin Cristo llevará a un naufragio. Una religión sin Espíritu Santo dará como resultado sectas y nueva era. Esto se puede demostrar y explicar de muchas formas, pero ahora solamente lo quiero mencionar. Una salvación sin conversión, una falsa misericordia. Puse en inglés porque no me cabía en la diapositiva, ¿no? El infierno. Una vida sin amor, odio, venganza, rabia. Como conclusión, una persona sin alma, sin cuidar el alma, pues termina animalizándose. Una familia sin hijos, muerte y sin futuro. Lo digo porque ustedes saben que yo viví mucho tiempo en España, 15 años, y recuerden que es el país, él y Italia, de menor tasa de natalidad del mundo. Llama mucho la atención en un país. Ustedes aquí ven niños en una misa, el padre se enoja, entre comillas, diciendo, oye, no pueden callar a los niños. Allá ya no hay ruido en las misas, porque no hay niños. Una política sin Dios termina en ideologías y totalitarismos. Un cielo sin infierno en una mentira, engaño o desilusión. Siguiente. Entonces, Guadalupe y Fátima. 7 relaciones entre el mensaje de Fátima y Guadalupe y primero precedido por la Sagrada Escritura. Siguiente. Bueno, es una imagen de San Juan Diego y ya con alegría los santos Francisco y Jacinta y la venerable Lucía. También está en proceso de canonización. Siguiente. Bueno, primero, las 2 apariciones nos llaman al cielo. ¿Sí? ¿Qué dice Cristo en Juan 14:1-3? No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, puesto que voy a preparar lugar para vosotros, y cuando me haya ido y os haya preparado el lugar, vendré otra vez y os tomaré junto a mí, a fin de que donde yo estoy, estéis también vosotros. Fíjense, aquí podría describir un poquito la devoción de la Divina Misericordia. ¿Qué le decía Sor Faustina Kowalska? Los mayores pecadores son los que más merecen mi Divina Misericordia. No tengan miedo de acercarse. Coincide con esto de la palabra de Dios. Siguiente. Voy a ir un poquito rápido, pero porque ustedes ya conocen los mensajes, pero lo que quiero hacer hoy es que empecemos ya a relacionar, porque creo que puede haber mucho fruto si vemos lo que dejó en Guadalupe hace 500 años y lo que dejó la Virgen en Fátima también. Por ventura, soy digno, soy merecedor de lo que escucho, tal vez estoy solo soñando, quizás solamente veo como entre sueños, cuando escuchaba los pájaros, el sonido en ese amanecer. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá, donde dejaron dicho los ancianos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento? ¿Acaso en la tierra celestial? Ya solo la primera manifestación que estaba preparando la venida de la Santísima Virgen en el Tepeyac, ya estaba haciendo a él elevar su alma a lo celestial. Dios viene una vez más a tocar el corazón del hombre, invitarlo a que mire hacia el cielo. Nosotros nacimos para vivir en esa visión beatífica de la Trinidad. Siguiente. ¿Qué le dice la Santísima? Bueno, se aparece la Virgen a los 3 pastorcitos y le dice, no tengáis miedo, yo no os voy a hacer daño. ¿De dónde es usted?, le pregunta a Lucía. Soy del cielo. Y fíjate la pregunta, apenas es la primera vez que ven, a mí me llama mucho la atención este coloquio, apenas ve la Virgen por primera vez y la niña, ¿cuánta luz debería tener esta niña en su corazón? Que lo primero que le pregunta es, ¿y yo voy también al cielo? Sí irás,
Y Jacinta también. Y el travieso Francisco también. Pero tiene que rezar mucho rosario como los mexicanos, ¿no? También pueden ir al cielo, pero tienen que rezar rosarios. No. Esta es una pregunta que yo me he hecho. Yo no sé por qué le pidió tanto rosario. Porque unos dicen que se portaba mal. Yo estuve investigando y San Francisco Marto tiraba piedras a los de Boleiros. Boleiros es un pueblo que estaba al lado. Era traviesillo. Entonces le tiraba piedras a los de Boleiros, a los niños del otro pueblo. Y dice que molestaba mucho a su hermanita con estas espinas de las plantitas, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, bueno, si él tenía que rezar rosarios por eso, imagínense nosotros, ¿no? Bueno, siguiente, acompañado con algunas imágenes, siguiente. Vamos a ir rapidito. La Madre de Dios. Recuerden que todas las prerrogativas, todo lo que recibimos de la Santísima Virgen es porque Dios escogió a la Santísima Virgen como su madre. Y se manifiesta tanto en la Escritura como en estas dos apariciones. Ella se muestra como la Madre de Dios. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Tú eres escogida como Madre de Dios, y el Señor le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Queda muy claro que ella es escogida como Madre de Dios. Siguiente. ¿Qué dice Nicamo Púa? Sabedlo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy en verdad la perfecta siempre Virgen Santa María, que tengo el honor y la dicha de ser, fíjense, aquí nos deberíamos de quitar el sombrero, la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Ya lo decía Monseñor Víctor, está aquí, no había fijado que estaba aquí. Monseñor Víctor lo dijo en su intervención en la mañana, precisamente las bodas de Caná. ¿Quién fue la que le pidió al Hijo ese milagro? ¿Quién fue la que intercedió delante de su Hijo? La Madre de Dios. Dice San Luis María Griñón de Montfort, bueno, dice la teología, pero también él lo repite, San Luis María Griñón de Montfort, que dice que en el cielo no se pierde la relación de María y su Hijo. Por lo tanto, lo que la Virgen le pide a su Hijo estando en el cielo, también su Hijo lo cumple. Siguiente. ¿Qué dice el mensaje de Fátima? Hablando de la Madre de Dios. Se le apareció, esto es el 10 de diciembre, ya estaba Lucía, estaba solita porque sus primos ya se habían ido al cielo, 1925, estaba en Pontevedra, España. Se le apareció la Santísima Virgen y a su lado, suspenso en una nube, un niño, su Hijo. La Madre de nuestro Señor Jesucristo, la Madre de Dios. La Santísima Virgen poniéndole en el hombro la mano y mostrando al mismo tiempo el corazón, su inmaculado corazón, que tenía en la otra mano rodeado de espinas. Aquí empiezas a entender en los secretos del Inmaculado Corazón de María. La madre que ha amado tanto también a sus hijos, cómo es tratada. Y así le dice el Hijo. Al mismo tiempo dijo el niño: ten pena del corazón de tu Santísima Virgen, de tu Santísima Virgen que está cubierto de espinas, que los hombres ingratos en todos los momentos le clavan sin que nadie haga un acto de reparación para eliminarlos. Se puede explicar mucho, pero ahora yo quiero que quede claro 7 similitudes entre las dos apariciones. Siguiente. Madre nuestra. Al ser Madre de Dios se convierte en Madre nuestra. ¿Qué dice la Escritura? Junto a la cruz de Jesús estaba de pie su madre y también la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, y tú sabes que estás aquí en estas palabras, y dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Es en toda regla nuestra madre. Podemos acudir con toda la confianza de hijos delante de la Santísima Virgen a presentar cualquier situación difícil que podamos tener. Hoy el Congreso se ha centrado en pedir por la paz,
por la paz de nuestros corazones, la paz de México, la paz del mundo, pues hay que pedirle a nuestra Madre con esa confianza que ella interceda por la paz. Y ustedes recuerden que Fátima habló mucho de la paz. Siguiente. Nicán Mocúa, Madre nuestra, Juanito, Juan Dieguito. En su presencia se postró, escuchó su venerable aliento, su venerable palabra, que era sumamente afable, extremadamente noble, como de quien lo atraía y le mostraba amor. Juanito, el más pequeño de mis hijos, el más pequeño de mis hijos. Esta frase yo creo que nos ha dado mucha consolación a muchos de nosotros. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado en dificultades? Juanito, pon tu nombre y ahí estás, bajo el regazo de tu madre. ¿A dónde vas? Siguiente, en Fátima. Esta es la 7ª aparición. Ustedes saben que la Virgen le dijo a los 3 pastorcitos que se iba a aparecer 6 veces en Cova de Iría, así se llama el lugar donde está el santuario de Fátima. Después la ciudad se llama Fátima, el pueblo. Cova de Iría, y le dice, y voy a venir una 7ª vez. Esta es la 7ª aparición. Ya los pastorcitos no estaban, ¿sí? Recuerden que Jacinta, Francisco murió el 4 de abril de 1919. Jacinta, que acabamos de pasar su memoria, el 20 de febrero de 1920. Pues estaba ella solita porque el obispo le había dicho que se fuera del santuario, y ella, imagínense, en ese entonces tenía 11 años, y le había dicho al inicio que sí. Le dijo, tienes que salir de Fátima, ¿no? Y ella dijo que sí, pero después de que salió con el señor obispo, dice que empezó a sentir como, no, mejor no debería salir, etc. Entonces estaba dudando cuál era la voluntad de Dios, porque ella quería hacer la voluntad de Dios. Y entonces, en ese, pues preguntarle a la voluntad de Dios. Si alguien ha estado en Fátima va a entender lo que voy a decir. En el santuario de Fátima la gente va de rodillas, desde el inicio de la plaza hasta la capeliña. ¿Quién fue la primera que hizo eso? Sor Lucía en ese momento. El 15 de junio de 1921, Cova de Iría estaba como en un monte. Cova es una hendidura. Muchas veces la gente piensa que cova es una cueva. Cova es hendidura en portugués. Entonces ella empieza desde abajo, de rodillas, rezando el rosario, pidiéndole a Dios que le diga cuál es la voluntad, si debe salir de Fátima o quedarse en Fátima, para decir qué pasó con la Virgen. Y ahí dice estas palabras. Ya cuando llega, ahí en el árbol donde se aparecía, dice, así solícita, una vez más descendiste a la tierra. Y fue entonces cuando sentí tu mano amiga y maternal tocarme el hombro. Fíjate con qué ternura. 2 veces le ha tocado el hombro. Levanté la mirada y te vi. Eras tú, la Madre bendita, mi madre, dándome la mano e indicándome el camino. Tus labios apretados y el dulce timbre de tu voz restituyó la luz y la paz en mi alma. Y le dice la Virgen, haz caso al obispo, que eso es lo que Dios quiere. Y entonces ustedes saben que sale Lucía de Fátima y solamente volvió 2 veces más, para la visita de Pablo VI y la visita de San Juan Pablo II. Siguiente. Una imagen. Siguiente. 4. Su santa voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En Guadalupe pidió la casita sagrada. Pero sabemos que no solamente es físico. Los santuarios son lugares de peregrinación. Yo viví 5 años, casi 5 años en uno. Y Monseñor vive ahí. Imagínate, el santuario más visitado del mundo, ahí vive Monseñor. Los santuarios son lugares de gracia impresionante. La gente va con todos sus problemas, todas sus dificultades, y va a recibir consolación. Pero también el Señor quiere que formemos una casita sagrada en nuestra alma. Un alma en gracia. Yo les di el otro día una homilía que a mí me encanta este tema. Les hablé de la inhabitación trinitaria. Cuando un alma está en gracia, la Santísima Trinidad habita en él. Es impresionante, ¿eh? A esto deberíamos dedicar mucho tiempo a meditar. La vida, por eso es la vida mística. El Monseñor hablaba el otro día, ahora que yo estoy en un monasterio, todas estas verdades de la fe se trabajan mucho en los monasterios porque se da mucha atención a la vida espiritual.
Y entonces te hace comprender lo que significa que tu alma está inhabitada por Dios uno y trino. Pero la hora viene y ya ha llegado en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre desea que los que adoran sean tales. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Por lo tanto, sí hay que hacer casitas sagradas físicamente. Imagínense el Santuario de Guadalupe, el santuario más visitado del mundo, si no me equivoco. Yo he leído estadísticas, 22 millones de personas al año en Guadalupe. ¿Saben cuántos van en Fátima al año? Para que vean la desproporción. En promedio, 5 millones de peregrinos. 4 veces más visitan la casita sagrada de Guadalupe. Siguiente. ¿Cambió? ¿Qué dice Nicán Mopúa? Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré. Fíjate, aquí está claro, no soy yo la que voy a dar las gracias, etcétera, sino lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo manifiesto, lo entregaré a las gentes en todo mi amor personal, a Él que es mi mirada compasiva, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación. Yo aquí les recomiendo que busquen una buena traducción de Nicán Mopúa, porque yo cuando era pequeño, yo leía una traducción que no era esta. Ustedes la han visto con hojitas así muy sencillitas. Esa traducción no es la traducción que trae esto. Yo la busqué en la página del santuario y ahí viene. Bueno, la siguiente. Dos casitas sagradas. Tenemos una que se está, ya han detenido, entiendo, la que se está hundiendo, y ahora la casita sagrada que acoge a muchos peregrinos. Siguiente. Su santa voluntad, la casita sagrada en Fátima. ¿Qué es lo que usted quiere que se haga? Porque la gente empezó a dejar dinero ahí en Cobadiría, donde había solamente un árbol. Recuerden que donde se aparecía la Virgen solamente era un árbol. ¿Qué es lo que usted quiere que se haga con el dinero que el pueblo deja en Cobadiría? Hagan 2 andas. Una lleva la tú con Jacinta y otras dos niñas, vestidas de blanco. La otra la lleva Francisco con 3 niños. El dinero de las andas es para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Y lo que sobre es para la ayuda de una capilla que mandaré construir. Normalmente, donde hay un santuario de la Virgen, se hace un templo, donde hay una aparición de la Virgen, se hace un santuario para que ahí esté Jesús, para que ahí esté la presencia eucarística, y ahí los que vayamos a recibir la comunión, viva la Trinidad en nosotros. Siguiente, pues esta es la casita que ustedes saben que recibió. Fíjate, ¿a poco ustedes ven peligroso esta casita? ¿La ven como amenaza? Ustedes saben que le pusieron una bomba para destruir la imagen de la Virgen, pero no sabían que la Virgen no dormía ahí. Pero a esta casita le pusieron una bomba. Siguiente. 5. Son las 7 relaciones entre los 2 mensajes. La Madre de la Misericordia. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. ¿A través de quién? Esto lo dice la teología. Toda gracia que entra al mundo pasa por María. Esto es bellísimo. No hay gracia que Dios dé al mundo que no pase por María. Pues si Dios es la misericordia, ha traído la misericordia al mundo, muriendo por nosotros para restaurarnos del pecado, pues toda esa misericordia pasa a través del corazón inmaculado de María. Siguiente. Nicán Mopúa. Porque en verdad yo me honro en ser tu madre compasiva, tuya y de todos los hombres que vivís juntos en esta tierra, y también de todas las demás variadas estirpes de hombres, los que me amen. Aquí no está hablando de México, está hablando universalmente. Recuerden, los mensajes no solo son para un país, no solo para un momento histórico, son para todo el mundo.
los que me amen, los que me llamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque ahí en verdad escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias y sus dolores. Siguiente. Es una foto, para una pintura. ¿Y qué dice en Fátima el Ángel de la Paz en 1916? Los corazones de Jesús y María tienen sobre ustedes designios de misericordia. Continuamente los corazones de Jesús y María están trayendo misericordia divina a cada uno de los hombres. Siguiente, sexto, confiar en María. Recuerden, Hechos 1:14, los discípulos después de la crucifixión estaban reunidos en oración, pero tenían miedo. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, oraban, esperando la venida del Espíritu Santo, con las mujeres y María, la Madre de Jesús, y con los hermanos de este. Confiar en María, gracias a la intercesión, después viene Pentecostés. La fuerza que irradia en los apóstoles, y de ser los timoratos a ser los valientes mártires de la Iglesia Católica. Siguiente. ¿Qué dice la Virgen María aquí en Guadalupe? ¿No estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y mi resguardo? Fíjense, estas palabras las tenemos que escuchar hoy. Ahora que estamos viendo, no sé, yo no veo noticias, pero la gente que ve noticias le debe hacer mucho daño también. ¿Cuántas muertes? Las noticias, a ver, ¿cuántos descabezaron aquí? ¿Cuántos mataron acá? La fosa, ¿cuántos encontraron ahí la fosa que descubrieron no sé quién? Etcétera. Son así las noticias en este país. Pues hay que escuchar estas palabras ahora en este país. ¿No estoy yo aquí, que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y mi resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Acaso tienes necesidad de alguna otra cosa? Por eso creo que el Congreso está muy bien enfocado, siguiente, está muy bien enfocado, porque lo que busca es presentar en María una solución para los conflictos que tiene México. Bueno, no lo leo porque es largo, pero cuando ella le dice que sus primos se van rápido al cielo y ella empieza a sentirse triste y le dice, ¿estás triste? Dice, me quedo aquí solita, pregunté con dolor. No, hija. ¿Y tú sufres mucho por eso? No te desanimes. Nunca te dejaré. Fíjate qué palabras. Nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. ¿Cómo no confiar en la Santísima Virgen? Ustedes saben que es uno de los grandes problemas del hombre de hoy, que no confiamos ni en Dios ni en la Santísima Virgen María. Este es uno de los grandes problemas de la humanidad, la falta de confianza en Dios. Siguiente, una foto muy bella. Sor Lucía tenía esta imagen allí en su convento, en Coimbra, Carmelita descalza. Siguiente. Y por último, la séptima relación, una señal. Dice el Apocalipsis 12:1-2. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Cuando yo esté leyendo esto, miren la imagen de Guadalupe, por favor. Y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Yo escuché una conferencia en un congreso que hizo Monseñor Eduardo Chávez, de un hijo de Fernando, que es una persona que acompaña mucho a Monseñor, y es médico. Y precisamente él, solamente con la medicina, viendo la tilma, demuestra que es una mujer embarazada, su hijo está en posición de salida hacia abajo, recto, y tiene 9 meses y está a punto de dar a luz. Todo con la ciencia médica. Tú, mientras estás viendo esa tilma, el médico te dice, es una mujer embarazada de 9 meses que está a punto de dar a luz. Siguiente. ¿Qué dice Nicamopúa? Dijo el obispo Zumárraga
que no solo por su palabra, su petición se haría, se realizaría lo que él pedía, que era muy necesaria alguna señal, una señal, para que bien pudiera ser creído como a él, lo enviaba como mensajero la reina del cielo en persona. Siguiente. Esta es la señal, pero ahora vamos a hablar de ella. Siguiente. Séptimo, para Fátima. También los niños pidieron una señal. Quería pedirle que nos dijera quién es y que haga un milagro para que todos crean que usted se nos aparece. Imagínate los niños, ¿no? Con esa espontaneidad. Oiga, pues nosotros le estamos viendo, pero no nos creen. Recuerden, el otro día vi una viñeta, no sé dónde, no recuerdo dónde, que se ve la mamá de Lucía con una escoba dándole a Lucía. Recuerden que la mamá de Lucía pensaba que mentía. Y era tan recta la mamá que decía, tú no puedes mentir. Y por eso le dio, sí le dio, la golpeó. Pero no porque fuera mala, estoy reivindicando porque muchos piensan que la mamá de Lucía era mala. Era recta. Pero decía, no puedes mentir, dile al mundo que no estás viendo la Virgen. Porque se está viniendo la gente aquí a este lugar y tú no la ves. Porque ella nunca se imaginó que su familia fuera a ser agraciada con la visita a la Virgen. Bueno, y le dice la Virgen, continúen viniendo aquí todos los meses. En octubre diré quién soy y lo que quiero. Y haré un milagro que todos podrán ver para creer. ¿Y cuál es el milagro? Siguiente. El milagro del sol. La Virgen está presidiendo el sol de justicia y muchos, 70,000 personas, imagínense que en aquel entonces, 6 meses después, el primer mes se le aparece 3 niños, 6 meses después se le aparece 70,000 personas en una lluvia impresionante. Díganme si las personas en esas fotos están mojadas. Antes de que se apareciera el sol, caía una lluvia torrencial. Se abre el cielo, o sea, es más, decía la gente, ¿cómo van a llegar ahí si está lloviendo y llueve a mares? Cuando llueve ahí, llueve a mares. Bueno, pues, ¿cuál fue la señal? El sol de justicia. Las dos imágenes, las dos devociones están bien relacionadas con esta señal. El sol, la Virgen precede al sol. Y siguiendo un poquito con la charla, esto lo dice el padre Carlos Pío, y convencido, él está convencido de eso. El monseñor nos hablaba de la boda de Caná en su ponencia de la mañana, y entonces el Carlos Pío dice, le pidió a su hijo que él, el sol de justicia, se manifestara para que la gente creyera. Ahí había ateos, había curiosos, había católicos, pero los ateos querían demostrar que estos niños eran farsantes. Recuerden que ahí gobernaba la masonería en ese entonces. Por eso fueron amenazados de muerte. Los pastorcitos de Fátima fueron amenazados de muerte porque los masones estaban viendo que este fenómeno, al cual no creían, estaba levantando los ánimos del pueblo. Y eso no lo podían permitir. Pusieron caballos, ejército, para que no se pudieran aproximar a la aparición. Siguiente. Dios se preparó un pueblo. Sabemos que es la Iglesia Católica, ¿sí? Y siguiente, dejó un signo, una señal. El hombre de la sábana le llaman. Una señal que la siguen estudiando, la siguen profundizando. Precisamente esta imagen refleja lo que sería el hombre de la sábana, así le llaman en Italia. El hombre de la sábana. Un crucificado, miren las llagas, los clavos, su pecho perforado, la sangre, de que aquí versó sangre en la cabeza, etc. Realmente está describiendo un hombre crucificado como Cristo. Siguiente. Pues María, y esto es lo que quisiera proponerles, porque aquí estamos católicos, María también se preparó un pueblo. Y lo dice San Luis María Griñón de Montfort, no yo, los apóstoles de los últimos tiempos. Esto lo dijo en 1600.
que María tenía que venir y convocar a los apóstoles de los últimos tiempos para que lucháramos a hacerla conocer. Dice, Jesús no será conocido hasta que María nos sea conocida y amada. Que es lo mismo que le dijo la Virgen a los pastorcitos. Dice, le dice a Lucía, tú te quedarás más tiempo. Dice, Dios quiere que te quedes más tiempo aquí para hacerme conocer y amar. Son lo mismo San Luis María Griñón de Montfort. Y también quiso dejar un signo siguiente. Quiso dejar un signo que nos convoque, que nos haga mirarla a ella. Todo, y ahí pues apelo a lo que Monseñor Eduardo Chávez nos explica continuamente y con grandísima profundidad. Hay toda una catequesis, toda una espiritualidad, todo un signo que el mundo tiene que conocer para que podamos unirnos a ella, para que ella vaya realizando su plan en la historia. Siguiente. Bueno, esto saben qué es lo que sucedió después del acontecimiento guadalupano. 9 millones de conversiones, 100,000 bautismos por un sacerdote. Todos estos son datos que dice Monseñor en sus charlas. Celebraciones, fíjense, cuando llegaron los franciscanos, esto es muy interesante, cuando llegaron los franciscanos, después de 3 años, celebraron una boda con 4 parejas. Y estaban felices. 4 matrimonios se casaron por la iglesia. Cuando se aparece la Virgen, celebraban bodas de 500 matrimonios. ¿Qué te parece? La diferencia no es... Y a mí la que me gusta mucho esto, las confesiones. Imagínate 2,000 personas detrás de un franciscano para confesarse. Esperaban un mes durmiendo ahí a la intemperie para poder recibir la absolución de sus pecados. Esto es único. Y bueno, siguiente. Esto es Fátima, para que se hagan una idea. 70,000 peregrinos vieron el milagro del sol. En el centenario de las apariciones, que es cuando más han ido, 2017, 9 millones de peregrinos. Y el año pasado, por la Jornada Mundial de la Juventud, que estuvo el Papa ahí, pues de 5 millones más o menos que suele ir, pues llegaron a tener casi 7 millones de peregrinos en ese año. Bueno, siguiente, pues la Virgen nos está convocando para esa batalla espiritual. Si queremos paz en el mundo, la paz primero se tiene que conquistar en el corazón del hombre. No va a haber paz en el mundo si no hay paz en el corazón del hombre. Si el amor de Dios no entra en el corazón del hombre y lo transforma, no va a haber paz en el mundo. Podemos acabar con las estructuras, podemos acabar con los líderes totalitarios, pero si el corazón del hombre no se pone en paz, seguiremos teniendo problemas de violencia. Siguiente. Y esta es la batalla final. Entonces dijo Yahvé Dios a la serpiente: por haber hecho esto serás maldita como ninguna otra bestia doméstica o salvaje. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. En este te aplastará la cabeza y tú le aplastarás el calcañar. Génesis 3:15. Esto lo saco de la Biblia traducida por Monseñor Straumbicher, que es un argentino, en paz descanse, que la tradujo del griego y arameo, no de San Jerónimo, que viene en latín, sino él fue a las fuentes todavía más primigenias para traducir la Biblia. Es una Biblia muy hermosa, lo digo por si no la conocen. Las traducciones son muy bellas, tienen matices muy interesantes. Bueno, pues esta es la batalla entre el bien y el mal, entre Satanás y la Virgen María. Bueno, siguiente. Vamos a hablar ahora de los apóstoles de los últimos tiempos. Si Pablo VI nos dijo que estamos en la era de María, pues hay que ver qué pide la Santísima Virgen María. Y termino, voy a ir rapidito porque es muy largo, pero ustedes saben que San Luis María Griñón de Montfort describe lo que debería ser un apóstol de los últimos tiempos. Siguiente, porque eso ya lo leímos con otras palabras. Siguiente. Aquí está, donde dice fuego. Él describe los apóstoles de los últimos tiempos. ¿Cómo deben ser estas personas que van a luchar por la paz? Tienen que ser
fuego encendido, ministros del Señor que prenderán por todas partes el fuego del amor divino. Nadie da lo que no tiene. Primero tenemos que llenarnos de Dios para poder dar a Dios. Por eso, creo que en este congreso uno de los frutos que a mí me gusta mucho destacarlo es la confesión. La cantidad de personas que se han confesado, la cantidad de personas que recibirán la Eucaristía y podrán llevar. Bueno, he puesto algunos santos que se caracterizan por la descripción que hace San Luis Margariño de Montfort, de todos los tiempos de la historia de la Iglesia. Ustedes saben que San Juan Crisóstomo, Antonio de Padua, Hildegarda, San Juan Pablo II, o sea, realmente ellos tenían en su corazón un fuego del amor divino y lo llevaron a todo el mundo para completar la misión de la Virgen. Siguiente. Bueno, son fotos. Siguiente. Son cuadros. Siguiente. Flechas agudas en la mano poderosa de la Virgen María para atravesar sus enemigos, como saetas en manos de un guerrero. Y yo quisiera leer las palabras, a mí estas palabras de Papa León XIII, a mí me dan mucha fuerza, me hacen ver la responsabilidad que tenemos los bautizados. Retirarse, decía él, ante el enemigo, o callar, cuando por todas partes se levanta un incesante clamoreo para oprimir la verdad, es actitud propia o de hombres cobardes o de hombres inseguros de la fe que profesan. O tienen miedo, o es que realmente no están convencidos de lo que creen. Porque no nos podemos quedar callados. Miren lo que decía Santa Catalina de Siena, que a mí me gusta mucho esa santa, la admiro mucho. Dice, basta de silencios, gritad con 100,000 lenguas, porque por haber callado, el mundo está podrido. La cobardía y la duda son contrarias a la salvación del individuo. Fíjate lo que está diciendo el Papa. Y a la seguridad del bien común. Si nosotros, que estamos hablando de la paz es un bien común. Si no vivimos nuestra fe con fuerza, con convencimiento, y no la pregonamos con convicción, con amor, estamos arriesgando la salvación de las almas y, en este caso, la paz como bien común. Y provechoso es únicamente para los enemigos del cristianismo, porque la cobardía de los buenos fomenta la audacia de los malos. El cristiano ha nacido para la lucha. Eso lo dice Cristo. Nunca dejó de luchar. Siguiente. Bueno, siguiente. Hijos de Leví, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones y muy unidos a Dios. El otro día, me voy a permitir decir, estábamos comiendo con el Monseñor y él nos dijo, para que una persona verdaderamente viva su vida realísticamente, dice, tiene que haber sufrido. Tiene que haber sufrido. Y es verdad, hasta que no sufrimos, de verdad no tomamos en serio la vida, nuestra vocación, nuestra fe, etc. Hasta que sufrimos, nos damos cuenta lo que tenemos que hacer. Por eso, yo creo que de esto que está pasando en México, puede salir cosas muy buenas. No digo que sea bueno lo que está pasando, pero de lo que está pasando, porque ahora sí estamos sufriendo. Estamos sufriendo mucho en México. Pues si somos con fe, hombres de fe, vamos a... Y mira, el Padre Pío no sufrió, San Leopoldo Mandi, que fue un grande confesor, San Ignacio de Loyola, por poner un ejemplo. Siguiente. Llevarán en el corazón el oro del amor, el incienso de la oración en el espíritu y en el cuerpo, la mirra de la mortificación. Pues, y 3 ejemplos de amor y mortificación. Santa Isabel de la Trinidad, ustedes saben que fue una mujer, vivió 24 años, carmelita descalza, por si no la conocen, se la recomiendo. Santa Teresita del Niño Jesús, todos la conocemos, y Santa Gemma Galgani, llenas de amor sus corazones y dedicadas a la oración, porque así se ofrecían, como decía Santa Isabel de la Trinidad, yo vivo en alabanza de la gloria, que es una frase de San Pablo. Y la Santa Teresita del Niño Jesús, pues la infancia espiritual era la confianza. Fíjense, la confianza. Tanto el diario de Sor Faustina Kowalska como la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús, que son muy actuales y muy conocidas en el mundo, las dos nos proponen volver a la confianza en Dios.
Ella hizo un victimado, que también les invito a conocerlo, porque si alguien se sintiera llamado, es muy bello, el victimado del amor misericordioso. Amar a Dios por todos los que no le aman. Siguiente. Aquí están las dos gigantes. Siguiente. Siguiente. Serán en todas partes el buen olor de Jesucristo para los pobres y sencillos, pero para los grandes y los ricos y mundanos orgullosos será olor de muerte. Imagínate Santa Teresa de Calcuta. ¿No se recuerdan cuando estuvo en la ONU? A mí me impresionó mucho eso. Se presenta en la ONU y yo dije, porque yo en aquel entonces, pues claro, yo era, no sé si era universitario, eran los 90s, me costó mucho entenderlo. Ella dijo, no maten a un niño más. Si no lo quieren, démelo a mí. Yo los cuido. Imagínate lo que se atrevió a decir en la ONU. No maten un niño más. Yo cuido todos los niños que ustedes desprecian. Fuertísimo. Solamente esos santos pueden hacer algo así. Los poderosos, los ricos, el progreso, etc. Se paró en una monjita de este tamaño, arrugadita, y diciendo, yo puedo cuidar a todos esos niños, pero no les quite la vida. Fuertísimo lo que dijo. Olor de muerte para todos esos millonarios. San Damián de Molokai entregó su vida con los leprosos, y San reciente, Llana Beretta Mola, tenía 2 hijos y se queda embarazada de un tercero y tenía problemas de salud. Le dijeron, era médico ella, abórtelo para salvar su vida. Y ella como médico le dijo, no me toque a mí, primero salva la vida de mi hijo. Le habrán dicho inconsciente, le habrán dicho de todo, pero ella está ahora canonizada. Siguiente. Esta es Llana Beretta, no la conozco. Siguiente. Ya voy terminando. Serán nubes tronantes y volantes al menor soplo del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, sin apegarse a nada, ni asustarse ni inquietarse por nada. Derramarán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna. Tronarán contra el pecado, descargarán golpes contra el demonio y sus secuaces, y contra la espada de 2 filos de la palabra de Dios, esto que transforma, traspasa los corazones del hombre, y todos serán aquellos a quienes sean enviados de parte del Altísimo. San Atanasio salió el otro día, desterrado 5 veces, y San Antonio Abad, no le hacían caso, hasta los peces escucharon perdón, San Antonio Abad no es, San Antonio Abad se fue a Alejandría. Él era un padre del desierto, se fue a Alejandría a animar a los mártires, y él quiso morir con los mártires. Dios no lo quiso mártir. Pero no sé si saben ustedes, yo no sé si conocen más de historia, pero es de las pocas personas, o la única quizá, de Padre Pío, donde el demonio, ¿sabes qué le dijo el demonio a San Antonio Abad? Antonio, nos has vencido. Antonio, nos has vencido. Siguiente. Serán los apóstoles auténticos de los últimos tiempos, a quienes el Señor de los ejércitos dará la palabra y la fuerza necesarias para realizar maravillas y ganar gloriosos despojos de sus enemigos. San Juan de Ávila, un grande misionero en España, Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís, y rápidamente las siguientes 3 diapositivas no las voy a leer, pero habla del milagro, no sé si ustedes conocen, no es un milagro, perdón, de lo que le pasó a Santo Domingo Guzmán con el rosario. Un hereje, se los voy a contar rapidito, un hereje que perseguía a la Virgen María, o sea, contradecía los misterios del rosario de la Virgen María, los criticaba, los atacaba. Santo Domingo de Guzmán, en una plaza, poniéndole un rosario al poseso, porque fue poseído por 15,000 demonios, 1,000 demonios por cada uno de los misterios que atacaba. Recuerden que en aquel entonces había 3 misterios del rosario, ahora con San Juan Pablo II nos añadió un 4, los luminosos. Bueno, pues le dice, pero así rápidamente, le dice, madre, dile a este demonio que nos diga cuánto daño le hacen los santos, ¿no? A él, y sobre todo se refería a la Virgen María.
Y él le dice, esta diapositiva que están viendo en este momento, dice: te rogamos, Domingo, por la pasión de Jesucristo, por los méritos de tu Santa Madre y de todos los santos, que nos permitas salir de este cuerpo sin decir nada. No permitas que digamos nada, porque él les va a hacer hablar sobre la Santísima Virgen María. ¿Ustedes conocen esto? ¿No? ¿No conocen? Bueno, pues algunos sí. ¿Por qué quieres creernos? Dice: no nos atormentes, ten piedad de nosotros. Y luego vuelve a rezar: oh dignísima Madre de la Sabiduría, te ruego por la salud de los fieles que presentes, porque eran herejes. La herejía se había transmitido muy fuerte en Francia en ese entonces. Y dice: que le obligues a estos tus enemigos a que abiertamente confiesen aquí la verdad completa y sincera. Que la pregunta era sobre la Virgen María. Y entonces siguiente, pues me voy a atrever a leerlo, son dos fulminantes. Dice que se aparece la Virgen rodeada de ángeles y santos, y con una vara de oro le toca al demonio principal y le dice: contesta a la pregunta de mi servidor Domingo. Y ahí empieza: oh enemiga nuestra, oh ruina y confusión nuestra, ¿por qué viniste del cielo a atormentarnos en forma tan cruel? Será preciso que por ti, oh abogada de los pecadores, a quienes sacas del infierno, oh camino seguro del cielo, es lo mismo que prometió en Fátima, yo seré tu refugio y camino que te lleve a Dios. Quien abrace mi devoción, yo le prometo la salvación. ¿Te das cuenta que coincide en la historia? Son las mismas frases, o sea, las mismas verdades, pero con diferentes frases. Seamos obligados, a pesar nuestro, a confesar delante de todos los que es causa de nuestra humillación y ruina. Ay de nosotros, maldición a nuestros príncipes de las tinieblas. Oíd pues, cristianos, esto es para ti. Oíd pues, cristianos, la tememos más que a todos los bienaventurados juntos, y nada podemos contra sus fieles servidores, los apóstoles de los últimos tiempos. Siguiente: esta Madre de Cristo es omnipotente, sabemos que es su súplica, y puede impedir que sus siervos caigan en el infierno. Ella, como un sol, disipa las tinieblas de nuestras astutas maquinaciones. Ahora va a hablar de la iglesia, descubre nuestras intrigas, rompe nuestras redes y reduce la inutilidad todas nuestras tentaciones. Nos vemos obligados a confesar que ninguno, esta les va a dar mucha paz, que ninguno que persevere en su servicio se condena con nosotros. Quien abrace mi devoción, yo le prometo la salvación. Y esas almas serán amadas por Dios como flores puestas para adornar su trono. Son palabras contundentes, no cualquiera puede decirlas, solo la Madre de Dios. Bueno, un solo suspiro que ella presente a la Santísima Trinidad vale más que todas las oraciones, votos y deseos de todos los santos. La tememos más que a todos los bienaventurados juntos, y nada podemos contra sus fieles servidores. Siguiente: tened también en cuenta que muchos cristianos que le invocan al morir y que deberían condenarse según las leyes ordinarias, se salvan gracias a su intercesión. Ustedes saben que cuando pueden dicen nombres feos a ella. Si esta Marieta, así la llamaban en su furia, no se hubiera opuesto a nuestros designios y esfuerzos. Fíjate lo que dice sobre la iglesia, 1500 de Santo Domingo de Guzmán: hace tiempo habríamos derribado y destruido a la iglesia y precipitado en el error y la infidelidad a todas sus jerarquías. Tenemos que añadir, con mayor claridad y precisión, obligados por la violencia que nos hacen, que nadie que persevere en el rezo. Aquí está una respuesta: que recen el rosario todos los días por la paz, porque solo yo os puedo dar la paz, decía la Virgen en Fátima. ¿Qué dice ahora? Fíjate lo que dicen los 15,000 demonios: que nadie que persevere en el rezo del rosario se condenará, porque ella obtiene para sus fieles devotos la verdadera contrición de los pecados, para que los confiesen y alcancen el perdón de ellos. Y aquí termina. Siguientes dos. Y ya voy terminando. Dominarán sin oro ni plata, sin preocupaciones en medio de los demás sacerdotes. Tendrán las alas plateadas de la paloma para volar con la pura intención de la gloria de Dios y de la salvación de los hombres, a donde los llame el Espíritu Santo. Y dejarán en los lugares donde prediquen el oro de la caridad, que es el cumplimiento de la ley de Cristo. Y bueno, aquí tenemos grandes santos. Siguientes dos.
serán verdaderos discípulos de Jesucristo. Caminarán sobre las huellas de su pobreza, humildad, desprecio de lo mundano, caridad evangélica. Enseñarán la senda estrecha de Dios en la pura verdad, conforme al santo evangelio y no a los códigos mundanos, sin inquietarse ni hacer acepción de personas, sin perdonar, sin ni escuchar ni temer a algún mortal, por poderoso que sea. Esto es bien importante, no pactar con las fuerzas de ahora. Las fuerzas de hoy, mañana pueden no existir. Seguir lo que Dios nos pide. Siguientes dos, pues está San Pablo Miki, martirizado, San Francisco Javier, evangelizando, y los santos San Juan de Brevoort, mártires. En la boca de la espada siguiente, de los dos filos de la palabra de Dios, en sus hombros el estandarte de la cruz. Aquí están, el estandarte de la cruz, y a la mano derecha, izquierda y derecha, perdón, así, el Santo Rosario. Aquí tienes dos armas. ¿Ustedes recuerdan el sueño de San Juan Bosco? El barco que estaba por hundirse, y salen dos pilares, la Eucaristía y la Virgen María Auxiliadora. ¿Te das cuenta que es lo mismo siempre? Aquí tenemos los dos signos del triunfo. Y se dan cuenta, por eso les decía, el Señor se prepara un pueblo y nos dejó un signo en la Sábana Santa. María se está preparando un pueblo y nos dejó un signo en Guadalupe, en México, para que desde aquí llevemos la luz de esta misión que Dios le ha encomendado. Siguientes dos, y si bien ya voy terminando ahora sí, los sagrados nombres de Jesús y María en el corazón y en toda su conducta, la modestia, la mortificación. Y por lo tanto, ¿cuándo sucederá esto? Siguientes tres, solo Dios sabe. A nosotros nos toca callar, orar, aspirar y esperar. Y no será, siguientes tres, no será que el cielo ya nos está diciendo que ha llegado el tiempo que San Luis María Guiñón de Montfort, no, antes, la que dice al final, Inmaculado Corazón. No será que en Fátima ya nos está convocando, al final mi Inmaculado Corazón triunfará. La Virgen María está convocando a muchos consagrados a que luchen con ella, precisamente para llevar la paz y la conversión de los pobres pecadores. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Vamos a ir terminando y nos preparamos para la Santa Misa. Esto brevis et flacevis, ¿verdad?